¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. De parte de todos los socios que conformamos Garrido Licona, les damos la más cordial bienvenida y antes que nada una disculpa. Ya saben que en esta época post-pandemia siguen fallando a veces un poquito las cosas, pero ya estamos aquí. Les saluda con mucho gusto su socio de precios de transferencia, Jorge Araujo, y el día de hoy me acompañan dos de mis socios, Gabriel Ángeles, de la parte fiscal. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días. Hola Jorge, buen día. Un gusto, Gabriel. Y Rodrigo Sánchez, mi socio de la parte de legal corporativo. Un abrazo, Rodrigo. ¿Cómo estás? Jorge, ¿cómo estás? Muy buen día, Gabriel. Pues encantado de estar con ustedes. Buen día a todos. Pues bueno, ya le hicimos mucha de emoción a la gente que estuvo conectada desde hace ratito. Entonces, si les parece, vamos a empezar porque creo que hay temas muy interesantes para platicar. Día de hoy, nada más como preámbulo, quisimos ponerle a este webinar análisis de valores de mercado en operaciones intercompañía y con terceros. Y creo que esta mezcla va a dar o va a aportar mucho, ya que me imagino que mucha de la gente que nos acompaña hoy pertenece a grupos o trabaja en grupos en donde están conformadas varias empresas que tienen interacciones y la parte de precios, pero también vamos a tocar algunos puntos en operaciones con terceros, ya sean proveedores y clientes que tienen una serie de temas bastante interesantes que vamos a platicar. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a empezar. Para empezar, este cierre de año y el siguiente año nos lleva a temas bastante complejos. La reforma que se está planteando para el 2022 establece nuevas reglas del juego, ¿no? Aparentemente, pues han pregonado por todos lados que no hay más impuestos, que todo va a ser igual, pero si revisamos un poquito con el detalle que se merece las reformas en el planteamiento en materia de intercompañías, pues nos damos cuenta que al final del día las reglas sí están un poco más complejas de lo que podríamos esperar. El primer tema que queremos poner sobre la mesa es el tema de la homologación de criterios entre qué hay que hacer cuando tenemos una operación con partes relacionadas en el extranjero versus lo que hacemos cuando son operaciones nacionales. Históricamente siempre ha sido un tema de debate, ¿no? En donde muchos asesores, auditores, consultores siempre han hecho una diferenciación clara en cómo tienes tú que documentar las operaciones cuando tienes una operación con partes relacionadas en el extranjero y cómo la tienes que documentar cuando es nacional. Y en resumidas cuentas, la diferencia que siempre se ha planteado o que siempre entramos a debate es que pues cuando son operaciones nacionales no pasa nada. La reforma de este año acaba con ese comentario y homologa el nivel de requisitos que tienen que existir en materias de documentación de precios de transferencia cuando se trata de una operación con el extranjero y una operación nacional. Es decir, ya es lo mismo. Aquí lo interesante, Gabriel, no sé tú cómo lo escuches, pero este tema de homologación sí plantea temas más allá solamente del tema de precios de transferencia. Y hay un tema preferido que te encanta siempre cuando platico contigo hablar, que es el tema de materialidad y soporte documental. ¿Qué opinas, Gabriel? Así es, Jorge. En este caso, como bien planteas, la reforma del 2022 está buscando dar muchísimo más peso del que ya viene dando el SAT a todo aquello que se refiere a materialidad. Es decir, la documentación soporte que tenemos de todas las operaciones que estamos realizando. Esto va incluso más allá de temas meramente de facturas o contractuales, sino que busca que toda aquella documentación que nos proporcionan y que nos están entregando o que incluso nosotros estamos proporcionando a nuestros clientes, efectivamente se encuentre a través de bitácoras, de reportes, todo aquello que permita demostrar que el servicio, el bien, efectivamente fue proporcionado. Entonces, esto, como bien lo mencionas, ahora al homologarse estos criterios que se tenían para operaciones extranjeras, pues le va a dar muchísimo más peso a tener toda esta información soporte. Correcto, Gabriel. Y Rodrigo, en la parte contractual creo que a todo el mundo nos queda bastante claro que un elemento indispensable en temas documentales, en esta homologación, pues es tener los contratos, pero creo que va más allá de un tema contractual la parte de soporte. ¿Tú cómo lo ves, Rodrigo?
Pues totalmente, George. Mira, platicabas que quizá no hay nuevos impuestos, no, a lo mejor pareciera que no hay nuevas obligaciones, pero el punto aquí importante es el cumplimiento, ¿no? O sea, todo este tema de materialidad se resuelve en un tema de cumplimiento de lo que efectivamente las empresas deben estar generando, soportando y documentando. Hay que recordar que como parte de la contabilidad de las empresas vienen las actas de asamblea, vienen las resoluciones de sesiones de consejo, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tema implica que tenga que haber una coordinación entre las distintas áreas y entre los distintos procesos que tenemos en las empresas. Desde el área de compras, cuál es el proceso para llevar a cabo una compra y cómo se documenta esta compra con los bemoles fiscales, legales y contables, desde luego. El equipo de administración o de finanzas, cómo va a gestionar, cómo va a soportar y cómo va a documentar ese servicio o esos productos que se están comercializando, se están moviendo. Y desde luego, finalmente va a llegar el tema legal. Y el tema legal, pues vamos no solamente a ver el contrato, tenemos que ver desde cuál es la empresa que va a prestar el servicio o que va a comercializar los productos. Y desde ese punto de vista habrá que revisar y analizar el objeto social, George, que aquí seguramente voy a dar la palabra porque es bien importante. Oye, el objeto social, a la luz de todas las nuevas regulaciones que hemos tenido, incluyendo la laboral, es el permitido, es el que necesitamos para la operación que vamos a llevar a cabo. Segundo tema, el contrato de verdad está realizado y tiene las cláusulas suficientes para presentar también el tema de materialidad y después dar un entregable, ¿no? Que se vuelve eso también fundamental. Entonces digo, creo que son todas estas cosas que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla y que obviamente pues implican y impactan en todo lo que vamos a estarles platicando. Sí, correcto, Rodrigo. Y me gustaría atar un poco lo que tú estás comentando con el siguiente punto, que es, hay un replanteamiento en las fechas en las cuales los contribuyentes lleven a cabo operaciones nacionales o en el extranjero, deben tener todo esto. Lo que comentó Gabriel respecto a información documental, papeles de trabajo, CFDIs, etcétera, adicional a lo que tú acabas de comentar, como son actas de asamblea, libros, contratos, etcétera. La reforma plantea unas nuevas fechas para ese cumplimiento. Básicamente, como lo hemos definido, es el 31 de marzo, tenemos que estar presentando nuestra declaración anual. Para algunos contribuyentes esa va a ser una fecha crítica para cumplimiento de precios. Se posterga hasta el 15 de mayo la presentación de la declaración informativa que, ojo, plantea, como viene la regla, plantea que esta nueva declaración informativa no únicamente va a ser para operaciones con partes relacionadas en el extranjero, sino también nacionales, pero adicionalmente acorta la presentación de la declaración informativa local para aquellos contribuyentes que tienen que presentarla. ¿Por qué mencionamos esto? Bueno, pues que la declaración informativa local hasta el ejercicio 2021 se presentaba a más tardar antes del 31 de diciembre del ejercicio posterior. Este nuevo planteamiento dice que el local file o la declaración informativa local ahora se presenta en mayo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y vamos a empezar contigo, Rodrigo. Una de las cosas que hemos observado es que para esas fechas, hablando del 31 de diciembre, la fecha original, muchas de las empresas no tenían, por ejemplo, los contratos del año pasado. ¿Y qué era lo que ocurría? Bueno, pues ¿sabes qué? Pues yo lo firmo posteriormente y pues ya se entrega el 31 de diciembre como parte del local file. Sin embargo, algo que hemos venido escuchando mucho de las pláticas que hemos tenido contigo es el famoso tema de fecha cierta, que con este acortamiento de fechas pues nos pone a las empresas en una complicación adicional. ¿Cómo lo ves, Rodrigo? Es parte de lo que comentábamos, George, y otra vez del tema del cumplimiento, de soportar adecuadamente en las fechas correctas tus operaciones, ¿no? Porque lo que va a suceder ahora con estas nuevas reglas o con estas nuevas fechas es que si tú documentas a posteriori una operación del año anterior, pues te va a pegar en el concepto de fecha cierta porque ese documento privado que tú celebraste con tu parte relacionada o con algún tercero, pudiera ser, para darle el concepto de fecha cierta, necesariamente tendrás que llevarlo ante un fedatario público. Y esa operación que vas a documentar quizá tú en 2022,
La fecha cierta será en mayo, en junio o cuando se te ocurre formalizarlo ante un fedatario público en 2022, ¿no? Entonces, desde ese momento, George, pues estaremos incumpliendo, perdóname, con las reglas del juego, ¿no? Correcto. Y Gabriel, adicional a esto, creo que un tema relevante, pues es justamente esta reducción de fechas y la dinámica que existe cuando se presenta la declaración anual, el embone que hay con la auditoría financiera o con el cierre de la parte contable para efectos de conciliación. Y ahora, pues, te pongo las nuevas fechas para precios de transferencia, declaración informativa, etcétera. ¿Cómo lo ves? Así es, George. Digo, en este caso yo te diría una rayita más al tigre. Aquí lo que nos está sucediendo es que realmente nos reta que prácticamente todo lo vamos a tener que homologar. Yo te diría incluso yendo un paso más allá al cierre de marzo, porque es cuando las personas morales tienen que presentar su declaración anual y muy probablemente por las fechas ahora tan reducidas ya deberían de estar buscando incluso homologar lo que se va a poner en esta nueva declaración a lo que estamos poniendo en la anual. Entonces, ese es un reto adicional que sin duda va a sumar a todo este cumplimiento que recordemos que en caso de que algo no haga sentido, el SAT ya tiene las herramientas para que prácticamente en tiempo real nos cuestione a qué se refieren esas diferencias o esos casos particulares que llegásemos a tener. Entonces, sí es fundamental que tengamos en mente que hoy en día, como siempre lo hemos dicho, hay que prevenir estos casos y anticiparnos incluso a los cierres que vayamos teniendo prácticamente desde el inicio del ejercicio. Correcto. Y sabes qué, Gabriel, y para ir cerrando este tema, algo que nosotros como asesores de precios siempre nos enfrentamos es el famoso cierre de las auditorías financieras, ¿no? Sin agraviar a nadie, ¿no? Sabiendo que a veces es muy complejo cerrar una auditoría por las razones que queramos, ¿no? Bueno, pues ahorita con este tema del recorte de las fechas, por ejemplo, de la presentación del local file, sabemos que un elemento del local file es enviar la información financiera, que cuando hay un dictamen por un externo, un dictaminador, un contador público certificado, pues implicaría que a más tardar en mayo, esos dictámenes financieros de las individuales, del consolidado, de lo que fuese, ya tienen que estar emitidos y cerrados para estar en posibilidad de mandar eso. Entonces, uno de los retos que yo veo es justamente la integración de áreas fiscales, áreas contables, precios de transferencia, por supuesto la parte legal, interna, auditoría, etcétera, para que todo embone y las fechas puedan ir en línea. Y esto plantea ahora, adicional a todo esto, un nuevo cambio. Este cambio es un poquito más técnico y voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, pero creo que es muy relevante para que todas las personas que nos acompañan lo sepan. Hasta el ejercicio 2021, en la estimación de todo lo que tiene que ver con precios, pues todos saben que en precios se estima un rango, ¿no? El famoso rango intercuartil, ¿no? Entonces, que si tú estás dentro del rango, pues cumples con precios. Si estás fuera del rango intercuartil, pues ya no cumples y pueden o no pueden haber ciertas circunstancias dependiendo de la operación. Sin embargo, en la redacción que existía hasta 2021, en el reglamento, se establecía una palabra mágica que por ahí varios asesores y varios contribuyentes usaban a su gusto. Y lo que decía esa palabra mágica es que el reglamento de la ley del impuesto de la renta establecía que el contribuyente podrá utilizar ese cálculo. Por lo tanto, algunos asesores utilizaban ese rango intercuartil y algunos no. Y pues había un tema legal y que se podía defender en tribunales, aunque la postura del SAT nunca fue así. El día de hoy, al 2022, el SAT elimina esa palabra podrá, eleva a nivel de regla justamente esto que estaba en reglamento y establece el rango intercuartil como la única medida para llegar u obtener valores de mercado. Pues aquí la gente que nos acompaña va a decir, bueno, Jorge, ¿y eso pues en qué nos afecta? Bueno, pues aquí lo que nos afecta es que dado que anteriormente se podía o no utilizar este rango, puede darse el caso que en algunas documentaciones de precios de transferencia no se esté utilizando el rango intercuartil, sino que se utilice un rango total, el de famoso máximos y mínimos. Si nosotros como contribuyentes estamos en esa circunstancia, pues la implicación es alta, porque quiere decir que vamos a tener que hacer para 2022 un diagnóstico y probablemente una corrección de esas contraprestaciones, elevando ingresos
elevando deducciones o en sentido en contrario, reduciendo ingresos o reduciendo deducciones con pues las consecuencias que podamos tener, ¿no? Y esto, Gabriel, este tema de los cambios de un año a otro, sobre todo en contraprestaciones que ya tienen muchos años, pues nunca es bien visto por parte del SAT en cualquier tipo de auditoría y siempre levanta cuestionamientos, ¿correcto? Así es, Jorge. En este caso, recordemos que el SAT, la información que se presenta como parte de nuestras operaciones con partes relacionadas, la tiene perfectamente analizada. E incluso es parte de la información que debemos de estar mostrando y que seguramente vamos a mostrar en caso de que nos apliquen los dictámenes que se van a tener que presentar como parte de la reforma 2022. Dicho esto, cuando el SAT detecta que hay cambios en esas contraprestaciones, prácticamente de forma inmediata se acerca a preguntarnos qué sucedió. Claro. Y ese qué sucedió implica ahora con esto que ya nos comentas, Jorge, este gran cambio, porque la verdad es que es eso, es que nos cierran la llave, es decir, ya no voy a tener ese margen de movilidad que antes tenía y eso obviamente al presentarlo a la autoridad y demostrarle los cambios y por qué se dieron, pues le puede causar ruido y en su caso, pues recordemos que tienes hasta 5 ejercicios para ajustarnos esas contraprestaciones, ¿no? En caso de que no logremos documentarlo de forma correcta y defenderlo de igual forma. Correcto. Y yo creo que eso aunado, pues muchas de las personas que hoy nos acompañan dirán, bueno, pues es un cambio, pues habrá que hacer el cambio, se calcula, se remiten contratos o documentos, etcétera, y con eso estamos. Pero si vemos a la luz de esta operación como si fuera con un tercero, y tenemos en el mejor de los escenarios un contrato que regula esta operación, muchas veces este contrato nos puede poner incluso trabas para que este cambio se dé de una forma tan sencilla, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Rodrigo? Ya, no, totalmente. Ese es un problema y hay un tema de comunicación que debe de estarse previendo, George, ¿no? O sea, como parte de la función de, no solo de los abogados, sino también del grupo administrativo que va a llevar a cabo estas negociaciones o renegociaciones, es muy importante que además del contrato, esté una campaña de comunicación para que se pueda ir generando y puedan dar esos avisos a clientes, a proveedores de que estos cambios vienen. Correcto. Gracias, Rodrigo. Por algo interesante, algo bien interesante que se está planteando en la reforma es, hablábamos de una homologación de criterios y de documentación cuando se trata de operaciones nacionales y con el extranjero. Pero, Gabriel, aquí algo que hemos platicado tú y yo varias veces es este tema que se está planteando en la reforma en donde todos los contribuyentes extranjeros que operan bajo el título 5 de la ley del impuesto sobre la renta, es decir, entidades extranjeras que tienen fuente de ingreso aquí en México, ahora se está planteando que el SAT, la autoridad fiscal, puede llegar no con el contribuyente mexicano en su carácter de retenedor a cuestionar la operación con el extranjero, sino que ahora lo que dice la regla es que el SAT puede ir directamente a cuestionar a la entidad en el extranjero y solicitarle a esa entidad un estudio de precios de transferencia. ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de que, pues, como son contribuyentes que están tributando localmente, pues necesitan saber si esa operación está a valor de mercado o no, e indirectamente, pues esto conlleva al tema de determinar si la retención está bien pactada o no, ¿no? Lo cual lleva a temas documentales, la caracterización fiscal o etcétera, ¿no? Entonces, este tema que parte como un tema de precios, pues sí tiene una implicación bastante fuerte, incluso en ponerle a una entidad en el extranjero la obligación de cumplir con un tema local, ¿no, Gabriel? Totalmente, Jorge. En este caso, fíjate que estamos rompiendo un paradigma. La verdad es que esta reforma trae ese cambio que sí rompe un paradigma porque se tenía esta idea, como bien comentas, de que toda la obligación netamente fiscal quedaba a nivel del retenedor, es decir, del residente nacional. Sin embargo, con este nuevo planteamiento, lo que se está proponiendo es que también el extranjero deba de contar con esa información y que en algún momento se abra la puerta a que él tenga que reportarlo de forma directa e incluso que el SAT los pueda cuestionar específicamente. Entonces, ya quiero ver qué extranjero va a tener la capacidad, la infraestructura para poder atender estas revisiones y sobre todo considerando
todo lo que se hace normalmente como parte de esta atención que damos a cualquier duda del SAT, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que debemos de analizar en avanzada desde ya es voltear a ver todas estas operaciones que tenemos con residentes en el extranjero, incluso que antes caían dentro de este famoso paraguas, paradigma, por ponerle de alguna forma, donde en estricta teoría no debían de contar con esta información, y ahora sumarle la famosa palabra materialidad, pero incluso también a ellos, y que ellos tengan su file para irlo identificando y que lo puedan tomar en caso de una revisión. Evidentemente esto cambia completamente la manera de documentar todo el trato que vamos a hacer con ellos. Y creo que lo interesante es, si se fijan haciendo un resumen hasta el momento, hay una homologación en criterios nacional y extranjero, que fue con lo que empezamos, ¿no? Ahora le ponen más peso a las operaciones, o mejor dicho, le ponen una mayor foco rojo o mayor fiscalización directamente a los contribuyentes en el extranjero, ¿no? Que ahora aparentemente también tiene que cumplir con temas de precios de transferencia locales. Y este tema que sigue, y aquí lo voy a hilar un poco con Rodrigo porque lo hemos platicado varias veces, es que ahora ponen mayor énfasis a algo que también existía, pero que todo el mundo lo dejaba un poco en un área gris, que es el cumplimiento de precios de transferencia en personas físicas. ¿Qué quiere decir? Ahora queda claro que las personas físicas con actividad empresarial o bajo ciertos elementos van a tener que cumplir con su estudio de precios de transferencia como persona física. Lo interesante aquí es, si nos ponemos a ver quiénes son estas personas físicas, pues en muchos casos que llevan a cabo operaciones intercompañía, pues se trata justamente de los socios, ¿no? De muchos de los socios que tienen alguna prestación de servicio, algún financiamiento o alguna actividad comercial en donde apoyan o tienen una interacción de ingreso-gasto con sus intercompañías personas morales. Este tema de una mayor fiscalización en tema de personas físicas de este nivel, hablando específicamente de socios, pues plantea elementos importantes en donde el SAT va a fiscalizar a las personas físicas y un tema patrimonial extremadamente relevante. ¿Tú cómo lo ves, Rodrigo? Muy importante. Mira, aquí hay que entender varias cosas, o lo más importante es, las personas físicas, accionistas o socios de una sociedad son personas jurídicas distintas a la persona que conformaron, a la persona moral que conformaron y de las cuales son accionistas. Entonces, entendiendo que son personas jurídicas distintas, porque así los ve la ley, pues entonces las operaciones que lleven a cabo entre ellas deben estar soportadas, son actos jurídicos legales, ¿no? De suyo son legales. Entonces, en este punto viene lo más importante. A ver, una vez que entendemos eso, Jorge, lo más importante es entonces analizar y cuidar desde el punto de vista legal precisamente a esos socios, ¿no? Si yo estoy haciendo alguna actividad con mi empresa, cómo la soporto, qué riesgos tengo, etcétera, etcétera, para que podamos ir cubiertos desde un punto de vista fiscal, pero sobre todo desde un punto de vista también legal y patrimonial. Correcto. Y creo que va un poquito por allá. O sea, tu comentario es bien acertado porque este tema de precios de transferencia en personas físicas, de hecho, ya existía, pero digamos que no quiero decir que era letra muerta, pero se descuidaba mucho y tampoco el SAT lo procuraba mucho. Ahora, con este planteamiento ya directo, pues todo lo que tiene que ver con el cumplimiento, fechas, el tener el estudio, el tener esto que justamente acabas de comentar, Rodrigo, de toda la parte patrimonial, se vuelve importante. Y Gabriel, aquí lo importante es que, como sabemos, la presentación de las declaraciones anuales de personas físicas, pues son en abril hasta el momento, ¿no? Y el tema de personas morales es en marzo. Entonces, aquí una pregunta que mucha de la gente que nos acompaña dirá, bueno, ¿y cuándo tiene que tener este estudio de precios de transferencia la persona física? Pues yo diría en principio cuando tiene que presentar la anual, pero creo que tú tienes comentario al respecto, ¿no? Sí, en este caso, Jorge, efectivamente pareciera que para la persona física, pues lo tiene, o en estricta teoría, de acuerdo a la ley, va a ser hasta el momento en el que ellos tengan que presentar su declaración. Sin embargo, al tener interacción con la persona moral, pues a lo que nos reta es que también nos va
a mandar a que al nivel de marzo, al cierre de la declaración anual de la persona moral, pues ya tengamos esa información perfectamente documentada, porque evidentemente con esta interacción le implica ya sea un ingreso o una deducción para la propia persona moral, ¿no? Entonces, es algo que no podemos decir que vamos a estar pateando o que puede quedar en un momento posterior, porque al cierre del camino ya lo vamos a reportar desde marzo. Y recordemos que si no tenemos esa información otra vez correctamente y perfectamente amarrada, pues nos puede traer cuestionamientos por parte de la autoridad. Gracias, Gabriel. Buen punto. Y para finalizar un poco este tema de la reforma y pasar a temas un poquito más de actualidad, que son temas que van junto con pegado con la reforma, me gustaría nada más cerrar con un tema muy puntual, que es un tema que me han preguntado bastante, que es el tema de la industria maquiladora. Es un tema netamente de precios. Como ustedes saben, la regla en materia de empresas maquiladoras es muy particular. Hasta el ejercicio 2021, el cumplimiento de la industria maquiladora era a través de dos vías, lo que le llamaban un acuerdo anticipado de precios, o por sus siglas en inglés, un APA, o a través de un acuerdo de márgenes que se le conoce normalmente como un safe harbor, ¿no? Una rentabilidad sobre los costos que tenemos o sobre lo activo que tenemos. Bueno, a partir de 2022, este acuerdo anticipado, el primero que comenté, el APA, desaparece y la industria maquiladora únicamente va a tener una sola vía para documentar en materia de precios de transferencia sus operaciones con partes relacionadas asociadas a su operación de maquila. Creo que aquí lo interesante es poner sobre la mesa como cuestionamiento y elemento a analizar es, oye, ¿qué pasa si yo tenía un APA y estoy en proceso o estaba en proceso de hacer una actualización o renovación del APA? Oye, ¿qué ocurre si yo ya, mi APA ya venció, puedo tramitarlo o este año o todavía o ya prácticamente me tengo que ir al safe harbor? Entonces, este planteamiento creo que es importante para que aquellos que están involucrados con operaciones de maquila con el extranjero, pues lo pongan en la mesa de discusión. Ahora, hay temas adicionales a la reforma que queremos compartir con la gente que nos acompaña, porque creemos que va a tener un impacto no únicamente en temas de operaciones intercompañía, sino también en operaciones potencialmente con terceros independientes. El primer tema que ha pasado un poco desapercibido en el medio y que ya viene sonando muy fuerte es el tema de la desaparición de la tasa LIBOR como referencia para operaciones denominadas en moneda extranjera. ¿De qué va la tasa LIBOR? Bueno, la tasa LIBOR es una tasa de referencia internacional, la London Interbank Exchange, que más o menos es similar a nuestra famosa TIE. Esta tasa LIBOR emitida por entidades financieras en Reino Unido es una tasa de referencia internacional para préstamos, para operaciones de arrendamiento financiero, es decir, para cualquier operación denominada en moneda extranjera, porque no únicamente se emite en euros o en libras, se emite en dólares, en yenes y en otras monedas. Bueno, con eso en mente, a partir del siguiente año y paulatinamente, las entidades financieras que emitían estas tasas pues van a dejar de emitirlas. Y todos nos preguntaremos, bueno, ¿y eso cómo me afecta? Bueno, pues si nosotros tenemos operaciones denominadas en moneda extranjera, llámense préstamos, arrendamientos, negociaciones con clientes, etcétera, etcétera, en donde tengamos ligada la contraprestación a esta tasa LIBOR, pues a partir del siguiente año, pues ya no vamos a empezar a tener complicaciones en poder hacer el cálculo de esa contraprestación. Es decir, ya no voy a poder calcular mis intereses, ya no voy a poder calcular un moratorio, ya no voy a saber exactamente cómo calcular un arrendamiento financiero, en fin, cualquier operación que esté ligada directamente a la LIBOR. Y eso es lo que va a ocurrir. En el medio ya se escuchan algunas tasas sustituto, pero no hay un criterio homologado. Y esa es una problemática bastante fuerte, sobre todo si pensamos en que estas operaciones las podemos tener pactadas con proveedores terceros o con nuestros propios clientes. Es decir, tenemos clientes en donde tenemos pactada esta operación y que a lo mejor no tenemos en este momento contemplado qué vamos a hacer cuando desaparezca esta referencia de mercado. Entonces, aquí abriendo un poquito el debate,
Empezando un poco contigo, Rodrigo, ¿tú cómo ves esta circunstancia? Porque pareciera que es un tema netamente económico y global, pero ya en temas estatutarios, en temas de operatividad normal de nuestras empresas que asesoramos y toda la gente que nos acompaña, pues sí se puede volver una piedra en el zapato bastante importante, ¿no? Totalmente, mira, le pega o va, quizá hoy podemos ver que las instituciones de crédito son quizá las más preocupadas, ¿no? A lo mejor quienes han tomado ya la iniciativa. Eh, pero pues eso impacta, como bien lo decías, a estas instituciones de crédito, pero también a nosotros, los que somos usuarios de las instituciones de crédito, ¿no? Entonces, los que tenemos crédito, los que tenemos hipotecas, los que tenemos cualquier tipo de portafolios, incluso con estas instituciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como empresa y como personas físicas quizá? Pues determinar qué contratos están sujetos a esta tasa, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cuál es el universo de documentos que lo tenemos? Oye, ¿existe alguna otra cláusula dentro del cuerpo del contrato que sustituya o que haga alguna referencia a alguna sustitución o algunas otras tasas que sean supletorias de la LIBOR, sí o no? Y en dado caso se tendrá que hacer una modificación a esos contratos, Jorge, que evidentemente impactará al tema contable e impactará a muchas veces a los temas fiscales, ¿no? Entonces, otra vez, es un proceso que va en conjunto con estas tres distintas ramas, o sea, es el área de la administración, finanzas y finalmente legal, en donde se tienen que poner de acuerdo, tienen que determinar ahora cómo se va a jugar y finalmente, pues, modificar los contratos. Y otra vez, si tú eres quien está proponiendo estos contratos con este sujeto a esta tasa LIBOR, pues entonces tendrás que empezar a hacer una especie de comunicación social. Tienes que empezar a informarle a tus clientes cómo vas a hacer esa transición y qué consecuencias van a llegar a tener. Correcto. Y aquí se pone chévere el asunto, Gabriel, porque pues, supongamos que esta es una operación que ya tiene muchos años. Vamos a pensar en el hipotético escenario que esta operación, por determinadas circunstancias, el contrato, la documentación, los papeles de trabajo, ya han sido entregados a alguna autoridad, llámese la autoridad fiscal, la misma comisión o cualquier otra entidad regulatoria en que solicitó ese contrato y que hubo que hacer una serie de trámites en diferentes temas para efectos de que ese contrato o ese acuerdo que está ligado al tema de la LIBOR, pues ya haya tenido la palomita verde, ¿no? O sea, la aprobación. Esto que comenta Rodrigo me queda clarísimo, pero eso todavía conlleva un tema de compliance más complejo, ¿no? En donde tenemos que hacer un acercamiento no únicamente con proveedores y clientes, sino incluso en temas con las autoridades competentes. ¿Tú cómo lo ves? Sí, Jorge, en este caso, como bien adelantaba Rodrigo, al tener un impacto contable, porque va a ser el valor que le vamos a poner a todas esas operaciones que se vienen realizando, pues necesariamente nos va a impactar también en la parte fiscal y sobre todo a cómo vamos a estar presentando la información fiscal ante el SAT. Luego, entonces, tradicionalmente, estos contratos, cuando el SAT nos los solicita, son revisados a detalle y también ya los ponen dentro del expediente que se va armando como parte de nuestro cumplimiento fiscal. Entonces, al tener cualquier cambio, así sea el más mínimo y que anticipamos que va a ser bastante importante, pues va a haber también que explicarlo y sobre todo también analizar cuál va a ser el impacto fiscal. Un ejemplo muy claro se va a dar prácticamente con las variaciones que se darían de una tasa de referencia LIBOR a cualquiera con aquella que se le vaya a sustituir, que intente medianamente medir lo mismo, pues necesariamente va a haber un cambio de referencia e incluso esa información que veníamos presentando como parte de las declaraciones informativas y en algún caso ya yéndonos un poco más a la historia, incluso eran las referencias que se ponían a nivel de los dictámenes fiscales. Entonces, como puedes ver, sí requiere que todo esto nos metamos a analizarlo, que veamos nuevamente, como bien, dónde nos van a estar impactando y no solo va a ser un tema del cambio contractual, sino tendríamos que ver ese cambio contractual, cómo va a estar impactando en información contable, en información fiscal y sobre todo en la información que, como bien comentabas, estamos entregando a todos. Correcto.
Gracias, Y, Gabriel. perdón, George, y al final, digo, después de hacer todo este resumen que comentó Gabriel, viene ya el tema regulatorio, ¿no? O sea, estos contratos al final del día habrá que presentarlos a alguna autoridad, puede ser la Conducef, o sea, etcétera, dependiendo del giro de la empresa. Pero sí hay que tenerlo en cuenta que necesariamente habrá que cumplir finalmente con ese requisito de forma, pero que es importante para solventar estas actividades, ¿no? En el tema regulatorio. Correcto. Y sabes qué, mi estimado Rodrigo, algo que vamos a tratar con esta nueva forma de que tener toda la documentación y la postura que está teniendo la autoridad, embona muy bien con el otro tema que queremos plantear a las personas que nos acompañan, que es este tema de valor de mercado en operaciones con terceros. Voy a dar muy rápido un antecedente para que todos estemos en la misma línea. Existe ya históricamente la premisa que cuando se trata de operaciones intercompañía, la famosa regla de oro es que esté a valor de mercado, ¿no? La famosa valor de mercado y que hay que hacer un estudio y un análisis. Pero ahorita, uno de los temas que hemos estado observando en varias revisiones y acercamientos que tenemos con la autoridad es que cuando se trata de dos entes independientes, es decir, dos personas que no tienen ninguna relación accionaria, administrativa, etcétera, y que llevan o pactan alguna operación, llámese una venta de acciones, el traspaso de un negocio, la venta de un intangible, etcétera, Correcto. la autoridad está empezando a cuestionar que esas transacciones, o más bien los valores que tienen esas transacciones, también se tienen que vigilar a la luz de precios de transferencia, ¿no? Digo, de precios de transferencia o de valor de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que les están pidiendo a estos entes independientes que le comprueben a la autoridad que el valor de la transacción es valor de mercado. Entonces, esta tendencia que tiene que ver un poquito con lo que habíamos platicado previamente con lo de la LIBOR y esta forma de documentar que el SAT está pidiendo, pues también pone un reto bien importante, porque al menos en tu experiencia, mi estimado Rodrigo, no sé tú qué opinarás, pero cuando se trata, por ejemplo, de la venta de un negocio, ¿no? Entre terceros independientes, pues lo que generalmente ocurre es que los terceros pues tendrán ahí sus fuerzas y estarán planteando valores y todo y llegan a una negociación, pero no formalizan al momento en que esto lo llevan a una escritura, con un notario, hacen un contrato de compraventa, nunca consideran tener este tipo de documentación, ¿no? Entonces, y esto claramente va a tener un impacto muy importante incluso en la forma en la que los mismos notarios o los abogados empiecen a pedir la documentación que son parte de actas, de contratos, de Totalmente. acuerdos, ¿no? ¿Sí? ¿Tú cómo lo ves? No, totalmente. Mira, y justo yo creo que estamos llegando a un tema cultural, George, ¿no? En donde hay que cambiarnos ya ese chip, ya esa mentalidad de primero el no documentar, bueno, pues ahora es obligatorio documentar. Ahora, ¿qué tenemos que documentar? La respuesta sería todo. ¿Y cómo tenemos que documentar? Pues tenemos que documentar adecuadamente con base en valores reales, ¿no? En valores que efectivamente serían ante cualquier otra transacción. Se acabó oye, le voy a vender a mi hermano o le voy a vender a mi primo, por lo tanto le vendo muy barato. O no, a lo mejor le voy a vender a mi hermano, le voy a vender a mi primo y entonces le voy a vender más caro, pues porque ellos aceptaron ese precio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, sí que es muy importante el tener esto en cuenta, el documentarlo, el hacer las evaluaciones correspondientes y sobre todo cuidando, digo, hablamos de los tangibles, pero también de los intangibles. A lo mejor con Correcto. inmuebles, pues esto es más común, ¿no? Y esto se da en las operaciones y seguramente llegarás con un notario y eso se tiene que hacer. Pero ¿qué pasa en los intangibles? Creo que es un juego por aparte, George Gabriel, que sí hay que cuidar, que no es tan fácil, o en la venta de acciones, ¿no? Que de repente, pues les ponemos, o hemos visto ahí el precio de $1, de 10 pesos, cosas así que quizás son significativas, que quizás no esté prohibido, pero pues ahora sí lo está, o ahora habría que cumplir con un tema de precios de transferencia para poder documentar y soportar los actos jurídicos de manera adecuada. Y creo que diste en el clavo con algo que queremos transmitirle a los que nos escuchan, y es el tema de que tenemos que tener el soporte y el hecho de que algo legalmente esté permitido, no necesariamente es un elemento para que el SAT apruebe la operación. ¿Tú qué opinas, Gabriel? Que eso es algo que escuchamos mucho, ¿eh?
Así es. En este caso, creo que le diste a los dos puntos clave que está fiscalizando el SAT ya de manera muy activa, Rodrigo, que es el caso de los intangibles y las acciones. En estos casos en particular, la realidad es que nos está llevando o lo que está solicitando es que aun aunque la operación sea con terceros, lo que pide es que existan valuaciones y que exista un análisis que prácticamente es un análisis de precios de transferencia. Luego entonces está llevando situaciones o revisiones que aplicarían en estricta teoría solo a partes relacionadas, ahora también a que las documentemos con terceros. Entonces, aquí es bien importante que previo a que realicemos esas operaciones se practiquen estas valuaciones, todo esto que tenemos específicamente para poder soportar ese valor que le vamos a dar a todo aquello que se defina. Ejemplo, los intangibles, ¿no? Por ahí, Jorge, tú conoces de esto mucho mejor, pero sabemos que hay intangibles, por ejemplo, de difícil valuación, que requieren un análisis muchísimo más profundo y que sobre todo atiende a situaciones específicas que son las que nos están, que son las que se toman en cuenta para determinar esos valores. Correcto. Y creo, haciendo un resumen para ir también cerrando un poco la presentación, creo que aquí lo interesante es, en estos dos temas, en el de la tasa LIBOR y en el tema este de evaluaciones, creo que lo interesante es que no únicamente compete a operaciones con partes relacionadas, que todo se tiene que observar a la luz de valor de mercado, con lo que conlleva el tema de valor de mercado, no únicamente el precio, sino toda la parte documental, y que la autoridad sí o sí te lo va a estar cuestionando y solicitando, aun y cuando legalmente pudiera estar permitido el cambio o llevar a cabo de cierta forma una operación, tenemos que contrastar el tema legal con la parte de documentación fiscal y definitivamente de valor de mercado. Y eso nos lleva, mis estimados socios, a la última parte de esta presentación, en donde ya con todo esto que acabamos de platicar, el tema de la reforma 2022, estos cambios económicos y en la forma en la que el SAT está pidiendo información, pues nos lleva a preguntas de decir, oye, pues realmente el SAT sí va a estar fiscalizando esto. Es decir, nos están platicando de muchas cosas y esto es algo que venimos escuchando a lo mejor brevemente en años pasados y que ahorita ya se formalizó. Pero creo que la pregunta del millón es, oye, ¿realmente sí lo va a fiscalizar o no el SAT? Y creo que empezando con ese tema y también a manera de resumen, porque ya lo hemos platicado, es, pues la respuesta es sí. Tan es así que el tema de las tasas efectivas, que también hemos comentado mucho, ya está empezando a afectar todo el tema de partes relacionadas y de terceros. ¿En qué sentido? En el sentido en el que hay una expectativa del SAT de cuánto debemos estar ganando, o mejor, ganando y por lo tanto pagando en impuestos, versus cuánto tenemos que estar obteniendo para efectos de operaciones intercompañía o en operaciones con terceros, como el ejemplo que acabamos de poner, que Rodrigo comentaba, de ventas de intangibles o ventas de acciones entre terceros. Entonces, todo esto metido en la licuadora, aunado al tema de este programa de tasas efectivas, pues definitivamente lo que yo puedo concluir, no sé tú qué opinas, Gabriel, es que estos temas que parecen un poco etéreos o un poco, no sé cómo nombrarlo, ¿no? Que tendría yo que ir con un chamán para entender esto. Oye, esto se oye muy elevado, esto sí va a pasar. Realmente lo que estamos viendo es que, al menos con el punto 1, que es el tema de tasas efectivas, hay un programa dedicado a empezar a hacer este contraste de resultados y que va a tomar todos estos elementos que acabamos de comentar para Gabriel, no sé si por ahí ¿no escuchas? Sí, Jorge, efectivamente, esto ya Gracias. ya yo te diría, la realidad nos alcanzó. Hoy día, de hecho, a partir de hace un par de meses, 3 meses, ya empezamos a recibir una serie de cartas e invitaciones donde el principal cuestionamiento es la tasa sobre la cual se están pagando los impuestos, que técnicamente es esta referencia que nos está dando el SAT a raíz de la publicación que realizó dependiendo las distintas actividades. Luego, entonces, ahora lo que tenemos que revisar es que todo esto que hemos venido
revisando y que hemos analizado y que ya pusimos en la mesa que se va a materializar a partir de 2022, ya lo está cuestionando desde ahora de cierta forma. A lo mejor no de una manera tan agresiva, pero sí al ponernos esta referencia sobre la cual deberíamos estar tributando, pues ya intrínsecamente nos dice cuáles son esos valores, de cierta forma, que deberíamos de estar utilizando en las operaciones que realicemos. Y sumando todavía lo que comentábamos anteriormente, ya no solo va a ser con operaciones con partes relacionadas, sino que pareciera también que incluso con terceros, espera que nuestro margen se vaya a algo como lo que nos están poniendo en las tasas efectivas, ¿no? Y el tema de las tasas efectivas, cuando haces este contraste, pues uno de los elementos que estamos empezando a analizar es cuando nosotros decimos, oye, tal empresa se dedica a hacer una manufactura, ¿ok? Y el SAT te cataloga como una manufacturera. Y tú tienes un contrato que dice que eres manufacturero, ¿no? Con un cliente o con una parte relacionada. Pero resulta ser que cuando nos vamos a temas ya estatutarios, vamos a hablar de un objeto social, pues en esa parte el objeto social habla todo menos de manufactura o no queda tan claro. Entonces, esa vinculación de la parte fiscal y de la parte de precios de transferencia y de valor de mercado también tiene un efecto a nivel estatutario. ¿Tú qué opinas, Rodrigo? Pues otra vez, ¿no? Yo creo que todo tiene que hacer sentido. O sea, ya vamos a olvidarnos un poco de estas operaciones que hacíamos al ahí se va, estas operaciones que hacíamos sin planeación, sin revisiones, con tiempos apretados. Eso en realidad, si están de acuerdo conmigo, ya no va a ser posible, pues porque tenemos que tener mucho cuidado con quiénes prestan, quiénes llevan a cabo las operaciones, cuánto van a costar esas operaciones, cuáles son los tiempos por las nuevas obligaciones, como lo que platicamos ahorita hablando de las valuaciones, ¿no? Entonces, esto definitivamente lo que nos lleva, Gabriel y Jorge, es a tener una mayor planeación desde que empiece el año de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuáles son los tiempos para llegar al objetivo y en estar en cumplimiento, no solamente fiscal y no solamente contable, sino también legal que soporte estas operaciones y que dé razón de negocio a lo que estamos haciendo. Correcto. Y yo creo que para ir cerrando un poco y agradeciendo nuevamente a toda la gente que nos acompañó hasta ahorita, yo lo que podría poner de resumen es lo siguiente. El SAT está a través de sus programas, el programa esto de fiscalización, el programa de tasas efectivas, lo que está haciendo es tratando de agilizar sus procesos de revisión y principalmente con un tema de solicitar y contrastar información documental que le permita al SAT avalar o no avalar una operación que pudiéramos estar pactando, no únicamente con partes relacionadas, sino también con terceros. El hecho de pensar que tenemos un estudio y que no estamos contrastando que ese estudio amarre con contabilidad, con declaraciones, con temas estatutarios o legales, es un tema del pasado. Creo que el resumen y todo este tema de las premisas de materialidad, de temas de razón de negocio, al final del día todo va encaminado a que todo tiene que homologarse, todo tiene que hacer una vinculación y que si nosotros como contribuyentes no estamos haciendo la revisión respectiva para que todo esto embone, al final del día lo que va a ocurrir es que el SAT va a cumplir su objetivo y el objetivo es una fiscalización mucho más rápida, porque al momento en el que trate de hacerte o solicitarte la información y traten de embonar algo que no embone, pues por ahí nos va a agarrar y por eso el plan maestro de fiscalización que ya tiene algunos meses que se publicó con bombo y platillo, pues tiene la premisa de que va a hacerle al SAT un proceso mucho más ágil, porque ella sabe que en muchas ocasiones los contribuyentes no tienen embonados estos temas, ¿no? Entonces, con esto yo concluyo mi participación. Gabriel, Rodrigo, una reflexión final para podernos despedir de la gente que nos acompaña. Con gusto, Jorge. Me parece que estamos en un muy buen momento para anticiparnos sobre todos estos cambios. Yo invitaría a todo nuestro auditorio a que hagamos un análisis integral para verificar que todas estas cuestiones que antes, como bien mencionabas, Jorge, parecían etéreas, ahora ya las aterricemos a blanco y negro, lo que es la materialidad, razón de negocio y cómo se habla contra todos los efectos que le estamos dando legales, contables, fiscales y que todo ello realmente tenga un sustento
que nos permita hacer frente a cualquier cuestionamiento que nos llegue por parte del SAT. Muchas gracias, Gabriel. Rodrigo. Pues esto, digo, a mí lo que ya más bien lo que ya habíamos comentado, pero el hecho de que tenemos que trabajar en conjunto, los distintos equipos de una organización. Ya no es posible que el abogado trabaje por su cuenta, el fiscalista por su cuenta y el contador, la administración o compras por su cuenta, ¿no? Todos tenemos que ir y jalar hacia un mismo lado, conocer cuáles son las nuevas reglas del juego y llevarlas a la práctica para que todos estemos en cumplimiento. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias Gabriel, gracias Rodrigo. A nombre de Garrido Licona, les agradezco muchísimo su tiempo y pues les deseamos un buen día y estamos a sus órdenes. Un abrazo a todos, que estén bien.